Para el día de hoy, cambiamos otra vez de módulo y empezamos a ver todo lo que tiene que ver con modelación de transporte. Y como vamos a arrancar es en la modelación de transporte, la clase de hoy se va a centrar en una introducción a esa modelación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué implica eso de modelación? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? ¿Qué herramientas vamos a aprender? Y así. ¿Vale? Ya saben, por favor, cualquier duda o comentario, pregunta, ya saben, no hay pregunta tonta, me cuentan. Alzan la manito, preferiblemente. Y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué es un modelo en nuestro contexto? ¿Para qué sirve esa vaina de un modelo? Ya con esos dos conceptos claros, vamos a ver así qué es un modelo de transporte, un modelo para estimar la demanda, para qué sirve ese modelo, y vamos a cerrar con el modelo de 4 pasos o de 4 etapas, que es el que vamos a ver en este curso. ¿Vale? Hay algo clave del punto de modelación y es que más que aprender a hacerle play al modelo y que corra, lo más importante que yo quiero con que ustedes se queden es la interpretación de esos resultados, porque eso es lo valioso de ustedes como ingenieros. Cualquiera se aprende los pasos de un modelo, entonces yo le hago esto, y a esto le pego, y a este le meto este dato, y a este le meto otro dato y corro. Pero, repito, ¿qué quieren decir esos números? Es lo más importante. Y sacar recomendaciones a partir de esos resultados. El criterio, ¿se acuerdan, muchachos, de la primera clase? Eso es lo más importante. Y entonces, para un modelo, centrándonos en nuestro caso, un modelo de transporte, ¿qué elementos, qué variables, qué factores creen que deberíamos tener en cuenta, muchachos? ¿Qué les suena? De nuevo, no hay respuesta equivocada. ¿Qué cree? Si yo quiero modelar cómo se mueve la gente en una ciudad X en el año X o en el día Y, ¿qué factores creen que deberíamos tener en cuenta? La hora, datos. ¿Qué datos, Andrés? Jesús, no te entiendo composición. Digamos, profe, como características espaciales del lugar donde uno está. Sí, pero Y luego, ¿qué datos particulares? No, no generalicemos. ¿Qué se les ocurre? Aquí hablamos la posición de donde sale la gente. Jesús, bien. Descripción de la vía, geometría de la vía. Datos para empezar. Bueno, ahí vamos. Pendientes. Ok, ok. Yo les voy a contar y ustedes me van diciendo a ver si cuando uno dice, ah, sí, ¿y este por qué? ¿Por qué este sí, por qué el otro no? Entonces, lo importante, la población, las características de la población, ¿vale? Yo me muevo diferente que mi hijo y que mi abuela, ¿vale? Eh, los costos de la energía, ¿vale? ¿Qué más se les ocurre? Yo les pongo aquí medidas de control, ¿vale? Medidas de cobro. Esto tiene que ver con los usos, los costos de viajar. Los usos del suelo, que por ahí alguien decía el origen del viaje. Entonces esto, orígenes, destinos, todo esto es importante. Y las infraestructuras. Las infraestructuras que algunos de ustedes nombraron, las infraestructuras tienen atributos. Entonces se puede ir a X velocidad. Tienen tantos carriles. Son de tantas pendientes, que por ahí varios de ustedes la nombraron. Entonces, en esencia, estos son los elementos básicos
que deberíamos tener en cuenta para empezar a crear, a desarrollar un modelo de transporte. Y hay dos tipos de modelos. Ustedes están viendo unos modelos de microsimulación en BISIM, en el laboratorio, y están otros modelos de macrosimulación. Y nos vamos a centrar, esta modelación de transporte, esta modelación de 4 pasos, se refiere a los modelos de macrosimulación. ¿Vale? ¿Y por qué son importantes los modelos? A diferencia de muchas otras disciplinas, lo que más conocido ahora es todo este tema de las vacunas, que prueban las vacunas en el laboratorio, en animales, en unas muestras de células, etcétera. Nosotros en la ciudad nos queda muy, muy, muy complicado, por no decir imposible, hacer experimentos de qué pasa si aumento un carril, qué pasa si hago una urbanización, qué pasa si creo este metro, qué pasa si pongo este tren, qué pasa si pongo este Transmilenio. Es muy difícil hacer un experimento así como ustedes podrán decir para llegar al final y decir, no, no sirvió, quitémoslo, ¿vale? Entonces, en nuestro campo, los modelos son súper importantes para tratar de evaluar esos escenarios hipotéticos y también para estimar la demanda de transporte, la cantidad de movilidad que se va a realizar en dichos escenarios. Y eso nos va a ayudar a establecer prioridades de inversión. Entonces, pongan un ejemplo, ¿por qué la primera línea de metro va por ahí y no por otro lado? Y no porque la que va suba. Porque después de ciertos estudios se priorizó que esa es la línea más importante. Después seguirá la segunda en importancia y así. Y al final, lo más importante es que de la interpretación de los resultados de los modelos es que deberíamos tomar mejores decisiones. Esas decisiones son muy importantes porque vean que esto involucra miles de millones de dólares, miles de millones de horas de trabajo. Son infraestructuras que van a quedar en la ciudad por décadas y va a tener un efecto clave en la ciudad por muchos años. Entonces, esas decisiones idealmente deberían estar sólidamente soportadas. ¿De acuerdo? ¿Me siguen, muchachos, o no? Sí, profe. Bien, Andrés, gracias. ¿Y para qué sirven los modelos? Pues los modelos, dependiendo del objetivo del estudio, nos van a decir muchas cosas, ¿sí? Pero siempre tenemos que construir nuestro modelo orientado a la pregunta que queremos responder. De nuevo, ¿para qué? Para mejorar nuestras decisiones. Estas decisiones, como les digo, son bastante complejas y costosas. Entonces, este apoyo a las decisiones va a salir a partir de unos modelos. Si yo le meto basura a los modelos, me va a botar basura. Eso también es importante. Pero entonces yo voy a tomar una decisión con base en unos resultados a partir de la simulación de un fenómeno o comportamiento. ¿Y cuál es ese fenómeno o comportamiento que yo quiero simular? ¿Cuál es ese comportamiento que yo quiero simular? Voy a hacer Jesús. Jesús pregunta en el chat. Justo Jesús, lo que estás preguntando es lo que queremos simular. Sí, ¿dónde, cuáles son las decisiones que la gente toma, que influye a la gente para tomar esas decisiones? Justo eso es lo que queremos ver. Y aquí, entonces, Juan Esteban nos dice cuál es el fenómeno, la demanda de usuarios. Correcto, correcto, Juan. Esa demanda es la que queremos simular. Y eso lo podemos también hablar en términos de movilidad, que es un hecho físico. Tengo que ir de un punto A a un punto B
en X modo de transporte y es una actividad con alto impacto, muchachos. Esto de alto impacto, ¿qué significa? Que va a tener una serie de externalidades negativas, positivas, y mi decisión de viajar afecta a otras personas, para bien o para mal. ¿De acuerdo? Y lo que queremos responder, que no en muchas cosas no es, en muchas oportunidades no es algo trivial, es ¿por qué nos movemos como nos movemos? También queremos responder a cómo nos movemos bajo diferentes circunstancias. Y entonces empezamos a tener algunos supuestos que son más o menos aceptadas de acuerdo de nuevo al objetivo del estudio. Primero, la actividad es particularmente en zonas urbanas, es una actividad derivada. ¿Qué significa? Que nadie viaja en una ciudad porque sea chévere viajar. Nadie quiere montarse en un Transmilenio o en un carro, en un trancón porque sea chévere la experiencia, sino porque yo debo ir a hacer algo que me va a reportar un beneficio. Por eso es una actividad derivada. Es una actividad derivada de donde están las actividades, de donde yo vivo a donde yo voy. ¿De acuerdo? Y además, como decía Jesús por ahí en el chat, es una elección personal. Y esa elección personal depende de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestras capacidades. ¿Qué significa esa capacidad? Que por mucho, mucho que yo quiera y tenga la plata para irme en metro en Bogotá, pues no puedo. Primero, porque no hay, ¿vale? Y puede ser segundo, porque no, si hay, porque no pasa cerca de mi casa. O tercero, por mucho que yo me quiera ir en Uber todos los días, pues no puedo pagar Uber o taxi todos los días. Por eso está algo importante dentro de las posibilidades que el sistema ofrece. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Hay algo que no quede claro hasta el momento? Gracias, Juan. Gracias, Juan, todos son Juan, Esteban y Juan Diego. Bien, Luna. Y entonces, como queremos y en muchas ocasiones necesitamos movernos, esa necesidad de moverse es lo que llamamos la demanda de transporte. ¿De acuerdo? Y tenemos cosas, aquí hay varios tipos de demanda. La demanda actual es la que está, pues la demanda que podemos medir, la gente que está viajando en este momento. Entonces, para que tengan una idea, justo hace un año, la demanda de movilidad de transporte era muy diferente hasta la de 10 que la de 10 meses anteriores. ¿Por qué? Por las condiciones de cuarentena, etc. La demanda bajó. La gente ya no tenía la necesidad o no podía moverse como antes. Y dependiendo del objetivo del estudio, tengo demanda satisfecha, es decir, la demanda que estoy atendiendo con la oferta que tengo, con la infraestructura y los servicios que tengo, o la insatisfecha o la latente, es decir, la gente que, por ejemplo, quiere viajar, pero no puede hacerlo. Eso es una demanda que está ahí, que cuando yo le ponga el servicio que esa persona o esa demanda está buscando, de una vez se me va a disparar. ¿De acuerdo? Y tengo la demanda potencial, es la demanda que yo voy a estimar de acuerdo a ciertas características supuestas bajo un escenario que yo haya diseñado hacia el futuro. Y está el tema de demanda inducida también, y es que, por ejemplo, si yo hago unas muy buenas carreteras en Bogotá o incluso le pongo un segundo piso a la séptima, ¿qué creen que va a pasar si le pongo un segundo piso a la séptima? Yo vengo para el sur desde el norte y tengo la opción de irme por la 11, 13 y por la séptima. Si yo le pongo un segundo piso a la séptima, ¿qué creen que puede pasar?
más gente empezará a tomar pues, la Correcto, séptima. correcto, Angie. Entonces ahí yo estoy induciendo a que la gente use el carro para que se vaya por la séptima. Es lo mismo si yo hago una super ciclorruta amplia, segura, iluminada, etcétera. Yo estoy induciendo a la gente que use la bicicleta. Correcto, Juan. Entonces se redireccionan esos flujos. Entonces yo, de acuerdo a las medidas que yo tome, puedo hacer que cierta modo, cierta infraestructura sea más atractiva para que la gente la use. Y entonces ya conociendo este brochazo general, ¿cuáles son los factores principales que influyen en la demanda de transporte? Tenemos este primero que es el espacio. Y en el espacio incluimos todo lo que ustedes decían hace un rato, geometría, infraestructuras, orígenes, destino, y esto con esto vamos a tratar de decir por dónde y hacia dónde nos movemos. Vean que aquí implícitamente está origen, destino y ruta, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos el tiempo y trata de responder a la pregunta de cuándo nos movemos. Entonces vean que va a ser muy diferente moverse ayer domingo que hoy lunes, moverse a las 4 de la mañana que a las 8 de la mañana, moverse en diciembre que en septiembre y moverse en pandemia o sin pandemia. Entonces, esa variabilidad temporal que ya vimos también va a tener una gran influencia en la demanda de transporte. Y tenemos el modo y es en qué nos movemos. Entonces, estas tres dimensiones son clave para nosotros poder estimar una demanda de transporte. ¿En qué nos movemos? En carro, a pie, en bicicleta, en tren, etcétera, etcétera. Que dependen de todo lo demás. Todo está interrelacionado. Y entonces vamos de tres dimensiones cada vez siendo un poco más específicos. ¿Qué factores influyen directamente en la demanda de transporte? Acuérdense las dos bolitas que vimos anteriormente. Y es el comportamiento del usuario, caso de nosotros como usuarios de un sistema de transporte, y el razonamiento del decisor. En el caso de las mercancías, cuándo mando yo la carga, a qué horas, por dónde, camión grande, camión chiquito, etcétera. Y también se depende de la localización de esas personas o esas mercancías. Entonces hay factores geográficos, están todos los factores dentro del marco económico, del social demográfico y del psicológico cultural. ¿Vale? Todo eso, dependiendo de la información que tengamos, lo podemos utilizar para nuestro modelo de transporte. Hay unas cosas más difíciles de medir que otras, como vamos a ver más adelante. Y al final de todo esto, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esta vaina, muchachos? ¿Por qué es importante estimar la demanda de transporte? ¿Por qué es importante tener modelos de transporte? ¿Sienten que es necesario, que lo podríamos obviar? ¿Ustedes qué creen? Hoy los veo muy callados. Bueno, no los veo, no los oigo. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué todo esto que llevo ya 20 minutos hablando, por qué es importante? ¿Por qué es importante tener modelos? ¿Por qué es importante estimar demandas? ¿Para qué toda esta vaina? Pues yo diría que para optimizar todo, ¿no? Para que las personas, uno, no se vean afectadas y dos, pues el flujo sea un flujo correcto y tampoco pues la infraestructura, que en este caso sería la carretera, no sea como, o sea, como que falte mucho o sobre mucho. Bien, Rodrigo, ahí ya voy a ver, yo quiero resaltar varias cosas que tú dijiste
para que tratemos de ser concretos. Tú dices que no sobre mucho, que no falte mucho, no está siendo muy específico, ¿vale? ¿Sí me sigues, Rodrigo? Porque al final nunca tenemos que ser concretísimos en estos temas. Dime, Elber. Pues yo pienso que es importante debido a que el transporte no hay una única solución, o sea, hay múltiples soluciones, entonces nosotros tenemos que mirar cuál de todas esas posibilidades y todas esas variables que tenemos es la más acertada hacia lo que estamos buscando. Porque digamos que como son cosas de que infieren tan altos costos, no podemos llegar a decir, no, vamos a construir una carretera para ver si es la mejor solución. En cambio, si nosotros tenemos como en cuenta todo esto y lo hacemos lo más realista posible, podemos llegar a la solución más adecuada. Estoy contigo, Elber. Muy bien. Muy bien. Eso es importante. ¿A ustedes les parece? Yo sé que muchos no están en Bogotá. Las ciudades donde están han estado bien planificadas durante su historia en cuanto a transporte y movilidad. Ya empiezo a ver, no, 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 no. ¿Por qué creen que es eso? Yo sé que eso es múltiples factores, pero ¿por qué contestan tan contundentemente que no? ¿No? Mantener, sí, tener felices a todo el mundo es muy difícil, sobre todo en estos temas, Jesús. Es muy difícil. La importancia de esto es tan importante, valga la redundancia, que muchas veces no le dedicamos la suficiente importancia a estos temas. Y esos fallos en planificación pueden provocar serios efectos negativos a las ciudades y a las personas, al medio ambiente, al presupuesto. Y esto es lo que yo no quiero que ustedes hagan. Que el modelo me dijo, entonces el modelo nunca se equivoca. Ojo con eso. El modelo es una simplificación de la realidad hecho por personas. De ustedes depende todo este tema. Y hay varias cosas a las que tenemos que pararles bolas. Errores en la comprensión del proceso de modelación. Eso es súper común. Entender y valorar las recomendaciones y riesgos. Y todo esto se enmarca dentro de un contexto político. No me refiero político a los políticos, sino un concepto político-social donde hay cosas que pueden ser lo mejor según el modelo, pero son difíciles de implementar en la sociedad en donde estoy. Entonces hay que tener en cuenta muy bien ese contexto. Y luego también interpretar correctamente los resultados y qué implicaciones tiene eso en la sociedad, en el medio ambiente, en el presupuesto, de implementar las soluciones que me dijo el modelo. Por eso es tan importante, y vuelvo y les repito, muchachos, el criterio. Imagínense que yo les digo que mi modelo me dijo, mi modelo de transporte X me dijo que en el año 2050 la red de metros de Bogotá va a tener 4.537.823 personas el 5 de febrero del año 2050. ¿Ustedes qué me dirían? Atrévanse a decirme algo. No te creeríamos. ¿Por qué? Porque sería muy difícil estimarlo. Correcto. Exacto, Andrés. Y María Valeria también dice que como estoy tan seguro. Yo preguntaría, ¿y cuál es la diferencia entre eso y 4.830.322? Entonces, sobre todo esas estimaciones a futuro tienen mucho, mucho
de futurología y entre más largo me vaya, pues la incertidumbre aumenta un montón, ¿no? Y además depende también muchísimo, si no todo, de los supuestos que yo haga de crecimiento, de punto de partida, de escenarios, etcétera. Entonces, cuando vean ustedes proyecciones así, no les crean mucho. A veces es recomendable poner como intervalos. La demanda puede estar en el año 2050 entre tal y tal rango, bajo estos supuestos. Ojo, siempre el que diga que va a hacer algo en el futuro, una cifra concreta, carreta, cualquiera. No te entiendo, Jesús, lo que quieres decir en el chat. Si puedes explicarnos mejor. Lo del famoso criterio del ingeniero, saber por dónde botar el machete. Eso. Por eso el criterio es importante, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta muchas suposiciones. Entonces, eso es clave. Y ya teniendo como clara esta pequeña introducción de por qué, para qué y lo importante que, muchachos, no se imaginan lo importante que es esto, que ustedes sepan lo que están haciendo. No le crean todo lo que diga el modelo. El modelo es una creación de ustedes, ¿vale? Siempre fíjense para qué es, en dónde están. Tenemos unos pasos de modelación. Y los pasos de modelación, como lo vimos al principio, son 4 pasos básicos. ¿Qué es lo primero que se preguntarían ustedes en la modelación del transporte? ¿Qué es lo primero que deberían estimar? El primer paso. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero modelar? Dice Juan y Jaime. A Jaime, ya sabemos que queremos modelar. Queremos hacer un modelo de transporte. ¿Sí? Eso ya lo sé. Dentro de ese modelo de transporte, ¿cuál es el primer paso que quiero estimar? ¿En dónde estoy y qué quiero hacer? Dice Jesús. ¿Alguien más? Definir rutas, pregunta Santiago. La demanda, pregunta María Valeria. O dice, no dice, no pregunta, afirma María Valeria. Yo me voy con María Valeria esta vez. Entonces, lo primero que yo tengo que estimar es si hay o no demanda, si hay o no viajes y si hay, cuánta es. ¿De acuerdo? Aquí yo ya definí, como hablamos ahorita con Jaime, es qué quiero modelar, la hora de modelación, la zona de estudio, etcétera. Entonces, como decía María Valeria, yo lo primero que tengo que estimar es la demanda. ¿No hay? Pues termino. Si hay, bien, ¿cuánta? ¿Ok? Segundo paso de modelación. Acuérdense que son 4. Por ahí lo nombraron. No, Juan, todavía no estamos en infraestructura todavía. Alguien ya lo mencionó. Revisen el chat. ¿Qué les suena? Las rutas, lo de Santiago. No sé, María Valeria, ¿qué es lo de Santiago? Rutas. No, todavía rutas no. ¿Cómo voy a definir rutas? Si solo tengo demanda, van a viajar 100 personas. ¿Para qué tengo rutas si me falta algo antes? Correcto, Daniel. Daniel, estoy con Daniel y con Andrés Felipe. Orígenes y destinos. Entonces yo ya sé que van a viajar 100, ahora yo tengo que saber de dónde a dónde van. ¿Cierto? ¿Cuál es el origen y el destino de esos viajes? Tercer paso. Entonces, vean, yo ya sé que voy a viajar. Yo ya sé dónde estoy y a qué zona voy a ir. Tercer paso. No, todavía no. Todavía no son las rutas, Santiago. Correcto, Jaime. ¿En qué? ¿En qué me voy?
¿En qué me voy? De acuerdo, Sergio, es en qué me voy es el tipo de vehículo. Bien. Santiago, te dejo el cuarto y último paso. ¿Cuál sería, Santiago? Correcto, Santiago. Ahora sí, entonces, vean, yo defino, hago el viaje, a dónde voy, en qué me voy y ahora sí, por dónde me voy. ¿Vale? La cuarta es la vencida, correcto. Entonces, son los pasos básicos de la modelación. Y eso lo podemos armar en una estructura de un modelo típico. Entonces, vean que aquí tenemos la demanda, orígenes, destinos, el modo y la ruta. Y adicionalmente, yo tengo bueno, voy a ir por arriba. Tengo una zona de estudio y redes. Aquí está la infraestructura, ¿sí? Y esa infraestructura tiene unas características. Datos, información. Acuérdense la primera diapositiva que vimos, demografía, costos, etcétera, precios, datos. Tengo los supuestos con los que voy a trabajar, ¿sí? No sé, crecimiento del PIB, proyecciones de crecimiento demográfico, nuevas infraestructuras que se van a hacer, etcétera. Y todo esto lo enmarco dentro de unos escenarios que tienen unas proyecciones de crecimiento de demanda, tienen unas redes proyectadas de trenes, de carreteras, de vías, etcétera. Y dentro de ese contexto, yo armo mi modelo de transporte de 4 pasos. Hay algo importante también. Esto me permite hacer la evaluación, pero todo esto es para un tiempo específico y determinado. Entonces yo puedo decir, yo voy a modelar la hora de máxima demanda en escenario con metro de Bogotá en el año 2030, ¿vale? Y para esto lo podemos hacer de muchas formas. Entonces hay diferentes tipos de modelos, unos más complejos que otros. Hay modelos descriptivos, predictivos, deterministas, probabilísticos y obviamente dependiendo de la información del objetivo, etcétera, pues yo puedo hacer modelos más agregados o más desagregados. ¿Qué significa la agregación? Pues que hago zonas muy grandes, por ejemplo, Bogotá a nivel de localidad, sería un modelo muy agregado, o Bogotá a nivel de barrio, que sería un modelo mucho más desagregado. ¿De acuerdo? Y entonces esos modelos necesitan unos datos de entrada y me van a botar unos datos de salida. Esos datos de entrada, vamos a ver cómo se relacionan con los 4 pasos que acabo de contarles o que ustedes acaban de deducir. Entonces, la primera es hago el viaje y para saber si hago el viaje y cuántos viajes hago, pues necesito características sociodemográficas y territoriales de la población o de mi zona de estudio. Y esto me va a botar viajes producidos por zona, por persona, por hogar. Depende de la unidad espacial o territorial que yo esté utilizando. Segundo paso. El destino, origen-destino. ¿Cómo se distribuyen esos viajes en el espacio? Por eso se llama distribución zonal. ¿Qué necesito para hacer esa estimación? Necesito las características del origen y las características del destino, ya sean usos del suelo o características sociodemográficas, ¿vale? Y esto lo que me va a botar es la famosa, no sé si la han oído, seguramente sí, la famosa matriz origen-destino, que son tablas donde yo puedo ver esta persona o este viaje fue de A a B, ¿de acuerdo? Ese es el resultado más importante. Tercer paso. ¿En qué modo? Y para eso necesito
características de los modos, los atributos de los modos, precios, tiempos, comodidad, seguridad, etcétera, si los puedo medir, más las características sociodemográficas del individuo, hombre, mujer, edad, casado, no casado, con trabajo, sin trabajo, nivel de ingresos, etcétera. Y este tercer paso me bota otra matriz origen-destino, pero ya segregada, separada por modos de transporte. El cuarto paso consiste en la asignación, es decir, por qué rutas, una vez yo ya decidí que hice el viaje, a dónde voy, en qué me voy, yo voy a decidir si me voy por la 11 o por la séptima. Esa es mi ruta, esa es la asignación de rutas. Entonces, ¿qué necesito? Necesito las características de las rutas. Entonces ahí viene, por ejemplo, 3, seguramente si me voy en carro, una vía de 8 carriles va a ser más atractiva que una de 2. Si no hay un peaje, si está en buen estado, si no está muy congestionada. Por eso remarco aquí las restricciones de capacidad. Y lo que me bota esto es la asignación de la ruta, es qué ruta escogí o se escogió para realizar ese viaje de nuevo dentro de la hora pico de ese año. ¿Vale? ¿Está claro, muchachos, cómo están esos 4 pasitos relacionados? ¿O hay alguna duda? ¿Aló? ¿Aló? Profe, en asignación está como, o sea, salen las flechas, sale la flecha de inputs, igual que outputs. ¿Ese es un error de la diapositiva o quiere decir que también se podría? Bueno, eso es una buena pregunta, Sebastián. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchos modelos de asignación, y lo vamos a ver más adelante, de equilibrio. Entonces, me voy a adelantar un poquito, pero para que me entiendas la idea. Imagínate que solo tengo 2 rutas, ¿sí? Y hay 100 personas. Y yo ya pasé por los 3 primeros pasos, pero entonces esas 100 personas, tengo la ruta para ir a la universidad séptima o circunvalar en carro. Entonces esas 100 personas escogen, 90 escogen la circunvalar y 10 la séptima. ¿Qué crees que va a pasar al otro día? Por ejemplo, para simplificar la cosa. ¿Escogen lo mismo? Porque si se van 90, va a haber mucho trancón Pues, en la circunvalar y solamente escogieron 10 la séptima. claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso después, Y entonces al otro día cambian. exacto, por eso está ese circuito, porque hay muchos modelos que son de equilibrio. Entonces, hasta que se equilibran esos tiempos y esos costos de rutas, decimos que el modelo no está listo. Pero ahí me estoy adelantando un poquito. ¿Vale? ¿Sí Listo. entendiste la idea? ¿Sí Sí, quedó? sí, sí. Sí, Ok, será lo que había pensado más o menos. eso, perfecto, muy bien. Entonces ahora vámonos aquí a definir estas bolitas de acá arriba. Entonces tenemos zonas y redes. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Discretizar el territorio, es decir, segregar el territorio. Y supongan que esta es mi zona de estudio. Entonces lo que yo hago es dividirla en zonas más pequeñitas, homogéneas, idealmente. ¿Por qué homogéneas? Porque yo sé que, por ejemplo, en esta zona vive una población de cierto nivel económico con tal tasa de propiedad de automóviles, que son empleados o no. Entonces, yo al final puedo decir que en promedio esa zona se comporta igual. ¿Sí me siguen? Por eso yo trato de dividir las zonas, porque si yo, imagínense yo sacar un resultado generalizable a todo Bogotá, es un promedio muy burdo porque Bogotá es súper diferente. ¿De acuerdo? Incluso hay localidades que son súper diferentes. Subo a una localidad de 1 millón de habitantes donde tenemos gente que vive en zonas de estrato 6 y gente que vive en zonas de estrato 1 dentro de la misma localidad. Piensen en Usaquén también. Es diferente promediar esos comportamientos tan disímiles que pueden llegar a ser. Entonces, por eso, al discretizar el territorio, se trata de hacer homogeneizar las diferencias en esta cosa, en mi zona de estudio.
Y adicionalmente, como cosa práctica, y lo van a ver más adelante en Visum, cada zona va a tener un centroide, donde ahí se van a concentrar, digamos que todas las propiedades y características de cada zona. Y esto pues yo lo puedo extrapolar a Bogotá, aquí separado por UPZs, donde yo separo, UPZs es una unidad administrativa, unidad de planeamiento zonal de Bogotá, donde hay mucha información a nivel de UPZ. Entonces, como ya hay mucha información a ese nivel, pues generalmente yo trato de usar las mismas zonificaciones existentes oficiales. ¿Para qué? Para aprovechar esa riqueza de información disponible. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos dimensiones importantes para seleccionar en qué nivel desagrego mi zona de estudio. ¿De acuerdo? Yo tengo que definir el tamaño y la cantidad de zonas. Entre más pequeñas sean las zonas, más numerosas serán. ¿Qué pasa con un modelo muy desagregado? Piensen en un modelo en Bogotá o en su ciudad a nivel de manzana. ¿Qué les llama la atención de un modelo tan pequeñito o tan desagregado? Toca correrlo con una nave espacial, no da mucha información, Jaime. Al contrario, imagínate que yo tengo información de todas las manzanas de tu ciudad. Eso me está dando mucha información, ¿sí? ¿No sería más complicado sacar conclusiones al haber tanta información? Más que conclusiones, Jaime, lo difícil sería conseguir la información, ¿de acuerdo? Porque conseguir tanta información tan detallada es mucho más costoso. Jesús, lo del proceso de camellar y con el procesamiento de datos ya con los computadores que hay ahora no es tan complicado. Eso ahora ahí tenemos máquinas muy potentes. Lo verdaderamente costoso es levantar información tan desagregada. Entonces el tamaño y número de zonas va a depender del tipo del estudio. Si yo quiero llegar a conclusiones de cómo se mueven las personas a nivel de manzana o incluso de hogar, pues necesito tener un modelo muy desagregado. Pero voy a tener que tener también mucho dinero para hacer todo ese levantamiento de información. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les recuerdo lo que decía hace un momento, la compatibilidad con otras zonificaciones como censo, UPZ, localidades, es importante porque yo puedo conseguir información ya existente. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso, de nuevo, yo lo defino antes de estudiar. Entonces, recomendaciones. Que mi zonificación sea compatible con algo ya existente por lo que les acabo de decir. Y que las zonas sean de un tamaño tal, y esto lo vamos a ver después, porque al yo suponer que estoy centrando todo en un centroide, valga la redundancia, puede producir ciertos errores. Imagínense dos ejemplos. Tengo Bogotá a nivel de localidad, donde voy a poner así, donde tengo 6 localidades, pero son 19. En Suba tengo este centroide, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que en Suba se hacen muchos viajes o poquitos viajes dentro de la misma localidad? ¿Qué creen ustedes? ¿No se hacen muchos viajes dentro de la misma localidad? Jesús, ¿es lo que quieres decir? Correcto. Jaime y Sebastián, se hacen muchos viajes dentro de una misma localidad y más entre localidades más grandes. ¿Vale? Entonces, si yo simplifico y digo, correcto, Juan, Suba es una mini ciudad, Suba debe ser como la
10ª ciudad más grande de Colombia. Pero lo que les quiero decir es que si yo simplifico a que subas una sola zona y les pongo un centroide, todo ese patrón de movimientos internos dentro de mi zona lo voy a perder. Pero si yo tuviera Bogotá a nivel de manzana, el centroide de cada manzana, yo comparado con todo lo demás, yo podría decir que ignoro los viajes que se hacen dentro de la misma manzana. No sé si me expliqué bien. No, profe, no entendí bien. Ok. Yo tengo, me voy a volver un poquito. Yo tengo estas zonas, ¿sí? Imagínense que cada una de estas zonas es una localidad. Si yo dejo, generalmente yo en estas cosas de transporte, los viajes internos, tiendo a despreciarlos. Todo lo que pasa aquí adentro, porque lo que me interesa son las relaciones entre zonas, ¿sí? Si yo hago eso, en Suba quedó claro que estaría perdiendo mucha información porque las localidades son muy grandes, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y ahora imagina que yo ya no tengo a nivel de localidad mi zonificación, sino a nivel de manzana. Entonces paso a tener 19 zonas a tener 40.000 zonas, que son más o menos las manzanas que hay en Bogotá. Entonces, ¿qué pasa si estas ya no son localidades, sino que son zonas? Que son manzanas, perdón. Entonces, si yo no tengo en cuenta los viajes dentro de la manzana, como dice Juan Esteban, que es ir de la casa a la tienda, suponiendo que la tienda está en la misma manzana de mi casa, ¿qué pasa si yo desprecio esos viajes internos? Es pregunta para ustedes. Sí, no es el enfoque de mi modelo, tienes razón, pero sí, estoy también, Jesús, subestimando la demanda, pero voy a perder muchísimo menos información que si tuviera una zona mucho más agregada. ¿Sí me explico? ¿O no me expliqué? Hola. No, porque ¿qué parte no, Juan? Cuéntame. Pues es que hablaste de que vas a perder como muchos datos ahí, pero lo que yo entendía es como que el modelo está enfocado a ver si implemento o como a un enfoque como respectivo, digamos, lo que yo te dije que no es el enfoque de mi modelo, es como referenciando a que pues tal vez no es lo que yo quiero llegar, o pues si ya me pretendo analizar como lo de las manzanas, pues ya sí analizaría como Claro, los sí, ojo, movimientos. tienes razón. Si el objetivo de mi estudio es analizar los viajes dentro de las manzanas, pues ahí sí la estoy embarrando. Pero si yo quiero tener un modelo de estimación de viajes a nivel de ciudad y tengo mi modelo a nivel de mi unidad espacial más chiquita es manzana, si yo ignoro los viajes dentro de cada manzana, pues estoy cometiendo un error, pero un error mucho más pequeño a que si yo ignoro los viajes dentro de la localidad de Suba. ¿Sí? Ok. Por eso, todo este carretazo que les acabo de decir es para tener claro que sean zonas homogéneas en cuanto a usos, composición y población para que yo no pierda o no produzca un error grande cuando las clasifique. ¿De acuerdo? Pero todo eso depende del contexto que yo quiera estudiar. Ya hablamos de zonas. ¿Qué pasa con las redes? Las redes ahora sí tienen que ver con la infraestructura. Y eso nos tenemos que preguntar es, ¿qué ofrece el sistema de transporte en infraestructura y servicios para satisfacer nuestras necesidades de movilidad? Entonces yo voy a Google Maps, por ejemplo, hago este zoom ahí y yo empiezo a construir mi red. No sé si alcanzan a ver, hay puntitos rojos y líneas azules.
Esas líneas azules son los que se conocen como arcos o links en inglés, y esos links en inglés van a representar los diferentes tramos viales que hay en una ciudad. Y esos tramos viales tienen unos atributos. Y además de los azules tenemos los puntitos rojos, que se conocen como nodos, que pueden representar, que son las uniones de los links, y pueden representar intersecciones viales, o incluso paraderos o estaciones de transporte público. Y esos, como les decía, esos arcos y esos nodos tienen atributos. Entonces, tienen atributos como número de carriles, velocidad máxima permitida, capacidad máxima, si es un carril de uso exclusivo, si no, cuál es el TPD, cuál es el factor de hora pico, cuál es el porcentaje de vehículos pesados. Los nodos me pueden decir si hay giro permitido a la izquierda, por ejemplo, si hay semáforos, si hay señales. Vean que aquí nos topamos con algo que ya vimos, que son las curvas flujo-velocidad, VQ, y adicionalmente tenemos pues todos los niveles jerárquicos de las vías. Toda esa información va metida dentro de esta oferta de transporte, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo como la red vial, que pasa con la red de transporte público. Entonces tenemos algo así, donde los arcos nos pueden representar que va un servicio troncal o un servicio alimentador, y eso nos puede decir cuál es la frecuencia de tal ruta, cuál es la velocidad de esa ruta, cuál es la capacidad, la tarifa, los costos de mi red de transporte público. Entonces ahí estoy representando en la diapositiva anterior la infraestructura, las calles, y aquí estoy representando la oferta de transporte público. Si alguien se queda de algo, porfa, me avisa. Y entonces tenemos nuestras redes. Vean que aquí tenemos a Bogotá con toda la red de carreteras, Alimentador, Transmilenio, y lo que yo hago es, le hago un zoom acá, ¿sí? Hago un zoom acá, que es este zoom, y vean que acá solo puse poquitos puntos. Cada una de estas bolitas, punticos, va a ser el centroide de cada zona. Entonces, este es el centroide de esta zona, este es el centroide de esta zona, y así sucesivamente, ¿vale? Y ese centroide, ¿para qué me sirve? Porque cuando yo construya mi red, ¿sí? Yo voy a tener, vean que mi red es la negra y la roja, yo voy a crear conectores para decir que la población que vive acá o los viajes que salen de ahí se pueden conectar a la red de transporte público aquí, aquí, y a la red de transporte privado aquí. Si yo no conecto mi conector a la red, pues esa zona va a quedar aislada y los viajes que se producen ahí no van a poder salir a ningún lado. ¿Sí me expliqué bien, muchachos? Sí, profe. Listo. Gracias. Y entonces, ¿cómo van esos 4 pasos dentro de toda esta estructura de modelo? Entonces tenemos el primer paso, que es generación y atracción de viajes. ¿Cuántos viajes se generan en una zona? ¿Cuántos viajes se atraen en una zona? Entonces vean que yo digo, ¿cuántos viajes salen de acá? Esos son viajes generados. ¿Y cuántos viajes llegan acá? Entonces yo les pregunto a ustedes, de nuevo, para que sea más fácil, situémonos en un escenario sin pandemia. Un martes sin pandemia, entre 6:30 y 8:30 de la mañana, la zona de la Universidad de los Andes ¿es atractor o generador de viajes? Disculpa, profe, ¿a qué hora? Entre 6:30 y 8:30 de la mañana. Atractor, profe. Atractor, correcto.
Entonces vean que entre esa hora tenemos, entonces todo el mundo quiere llegar a la universidad, ¿cierto? Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Pero si ya pasamos en ese mismo martes entre 4:30 de la tarde y 7:30 de la noche, ya la zona se convierte en un atractor o generador de viajes. Correcto, en un generador de viajes. Entonces, por la mañana trae viajes y por la tarde saca viajes. Entonces, eso es lo que yo debería estimar. ¿Vale? Esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta cuando yo hago mis modelos de generación y atracción. Y entonces, en este tipo de modelo o en este paso del modelo, yo quiero relacionar, estimar el número de viajes con las características de la zona. Entonces, en esa hora de la mañana, los barrios donde ustedes viven son generadores de viajes. Todo el mundo sale al trabajo o a la universidad. Entonces, eso va a depender de la población, de las características socioeconómicas de las personas que viven en ese barrio, que como es una sola zona, son características promedias de esa zona. Por eso la importancia de que sean zonas homogéneas. Y a esa hora de la mañana, pues la universidad va a tener, puedo estimar la cantidad de viajes que atrae el barrio, la universidad, el centro, de acuerdo a cupos estudiantiles, metros cuadrados de oficina, puestos de trabajo, etc. ¿Sí quedó claro, muchachos? ¿La diferencia? ¿Aló? Ok, gracias, Juan. Y entonces yo puedo montar, imagínense que mi zona de estudio es esta, ¿vale? Y yo estimé cuántos viajes se generaron acá y acá, es decir, salieron de la zona, y también cuántos viajes llegaron acá y así para todas las 4 zonas. Entonces surge esta tablita que se llama la matriz origen-destino. Yo sé que de la zona A, yo sé que de la zona A, esta es la A, esta es la B, me faltó ponerle esas letras. Yo sé que la zona A generó 100 viajes, ¿sí? Y yo sé que a la zona A en ese mismo periodo llegaron 50 viajes. Yo lo estimé con un modelo que lo vamos a ver después. Yo sé que la zona B generó 40 viajes y atrajo 30. ¿Sí está claro cómo leo la tabla, muchachos? ¿Puedes repetir, por favor? Qué pena. Oh, no, fresco. Para eso estoy. Yo sé que la zona A, por mi tabla, generó 100 viajes, pero que a esa misma zona A llegaron 50 viajes. ¿Sí? Sí, señor. Ahora sí. O sea, la flecha, más bien, espera, me pongo acá. Siguiendo el color de las flechas, esta zona A produjo 100 viajes y atrajo 50. O sea, llegaron 50 a la zona A y salieron 100 de la zona A. ¿Sí? ¿Sí estamos, cierto o no? Sí, o sea, la suma de los horizontes, la suma de los verticales, Exacto, o sea, da exacto. la salida y la suma Correcto. de los horizontales da la llegada. Correcto, Jesús. Entonces, si yo, las filas me dicen cuántos viajes se producen y las columnas me dicen cuántos viajes se atraen. Suponiendo que esto sea una isla, los orígenes y los destinos siempre van a ser iguales. ¿Qué es esto? ¿Sí? Pero vean el punto. Yo ya sé que cuántos viajes produjo cada una de las zonas, cuántos viajes atrajo cada una de las zonas. Lo que yo no sé por el momento es, yo sé que de la zona A salieron 100 viajes, pero yo no sé si fueron a B o a C o a D. Yo eso no lo sé. Yo no sé a dónde fueron. Es para que relacionen esto con los pasos que vimos hace un momento. Entonces,
¿qué nos falta saber? Pasamos al segundo paso. Entonces, en resumen, el primer paso yo estimo cuántos viajes se generan y cuántos viajes se atraen por cada una de las zonas, que es estimar la demanda. Segundo paso, ¿cuál es la combinación origen-destino que tiene cada viaje? Y entonces eso en la práctica es llenar la matriz por dentro. Vean que aquí tengo los mismos 100 y los mismos 50. Juan Esteban dice, preguntó en el chat, perdón, que cuando yo digo que esto es una isla, estamos asumiendo que los viajes se quedan acá, porque puede haber un viaje que salga para afuera. Entonces, si hay viajes que salen para afuera, que es lo que siempre pasa, los orígenes y los destinos no van a ser los mismos. Después tenemos que hacer un ajuste por eso. ¿Sí te quedó claro, Juan? Es para el ejemplo que estamos asumiendo que es una isla. Listo. Entonces vean que yo tengo los mismos vectores de fila y de columna, que son los de la anterior diapositiva, pero antes en generación yo no sabía cómo estaba la matriz por dentro. Ahora, después de hacer un modelo de distribución zonal, yo ya sé. Entonces yo ya sé que de los 100 viajes que salen de mi zona A, 10 se fueron a la zona B, 80 se fueron a la zona C y 10 se fueron a la zona D. Por eso yo aquí en este paso distribuyo los orígenes y los destinos de ese viaje. ¿Qué pasa aquí? La diagonal está en ceros. Aquí lo que yo estoy diciendo es que los viajes internos a cada zona los estoy despreciando. Y eso tiene mucho que ver con la desagregación espacial que yo haya definido y con el objetivo del estudio que yo haya definido. Como yo sé que los viajes internos aquí no me importan, pues los ignoro. Pero pueden haber cosas en que sean importantes. ¿Sí quedó claro este paso, muchachos? Que es básicamente llenar la matriz por dentro, cómo se distribuyen los viajes generados y atraídos en las diferentes casillas. ¿Aló? Sí, señor. Bien, gracias. Nos vamos al tercer paso, que es ¿en qué me voy? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿en qué me voy? Yo tengo para cada zona yo tengo disponibilidad de modos. Si hay imagínense que hay un barrio donde nadie tiene carro, pues nadie puede usar el carro. O si hay un barrio por donde no pasa el Transmilenio, a no ser de que coja un alimentador, por ejemplo, pues nadie puede usar Transmilenio. Entonces, esa es una cosa que se llama disponibilidad. Pero, dependiendo de la oferta de modos disponible, la probabilidad de usar cada modo de transporte va a depender de los atributos de cada modo y mis características socioeconómicas. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a usar bus versus Transmilenio? ¿De acuerdo? Y eso lo que me va a decir es, yo ya sé que de A a B van 10 viajes, ¿de acuerdo? Pero lo que me hace este paso es ahora decir, vean que este es mi reparto de viajes, que es esta matriz, ¿vale? Vean que de B a A van 20 y de B a C van 5. Eso es justo lo que estoy mostrando acá. Van 10 de A a B y van 5 de B a A, que por ahí deben estar en algún lado. Sí, no los vi. Pero lo que quiero decir ahora es que con este reparto modal, yo ya sé que en carro, por ejemplo, ya vean que, ¿se acuerdan que de A se generaban 100 viajes? Pero ahora con mi tercer modelo, con mi tercer paso, yo ya sé que de esos 100 viajes, 68 son en carro. Y de los 10 viajes que iban de A a B, solo 2 son en carro. Y así sucesivamente. Si aquí en A se producían 100 viajes y solo tengo 2 modos de transporte, que es carro y bus,
y yo sé que en carro se producen 68 viajes. ¿Cuántos viajes serán en bus? ¿Aló? ¿Me entendieron o me entendieron? ¿Solo en bus o también habrá otro medio? No, solo carro y Serían bus. 32. Correcto. 32. Como Sebastián nos dijo, Sebastián también nos dijo, 32. ¿Por qué? Solo hay dos modos y si se producen 100 y 68 son en carro, pues los demás serán en bus, porque solo tengo o bus o carro. Solo estoy escogiendo dos. Y entonces lo que les decía es que en este modelo, en este paso, yo voy a tener también una matriz origen-destino, pero esta vez segregada por modo de transporte. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí quedó claro, muchachos? Alguien que me responda, por favor. Si no quedó claro, que también me diga, por favor. Gracias, Luna. Bien, gracias, Elba. Y entonces vamos a la última. Yo ya sé, entonces, yo ya sé cuántos viajes se fueron de A a B. Yo ya sé en qué modos se fueron los viajes que se fueron de A a B. Y ahora lo que yo quiero saber es, dependiendo de la oferta de rutas, es por cuál ruta se fueron, los que se fueron en bus, los que se fueron en carro de A a B. Y eso va a depender, eso también va a ser una probabilidad que va a depender de las características de los atributos de esas rutas. ¿Y cuáles son esas rutas? Distancias, tiempos, costos, estado, percepciones, etcétera. Y cierro ahí mi modelo de 4 pasos. ¿Estamos, muchachos? Terminamos por hoy. Muchas gracias por su atención.